Bien, queridos hermanos, muy buenas tardes. Bien, queridos hermanos, vamos a la palabra del Señor. En esta ocasión hemos tomado al libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Hemos titulado esta enseñanza Nuestras obras mayores, ¿no? Las obras de Jesús eran una prueba sólida y palpable que debería llevar a todos a creer en la unión e igualdad entre el Padre y el Hijo, y ahora les va a decir que esas mismas obras y aún mayores las acompañarán a los discípulos después de la partida de Cristo, lo que habría de creer en ellos una íntima y perdurable convicción se crecerá en el corazón de estos hechos, y espero que a través del Espíritu Santo de Dios cree en sus corazones y permanezca en cada uno de los que estamos aquí. El que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, dice su palabra. Vamos a nuestro texto bíblico para la enseñanza de esta tarde y noche, que está en Juan capítulo 14, versículo 12. Y dice su palabra: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entramos en oración. Glorioso Señor y amantísimo Padre, te damos a ti la honra y la gloria, Padre, por este lugar, Señor. Nos has permitido entrar aquí en tu casa de oración, Padre. Puerta abierta al cielo, lo declaramos, mi Señor. Dios amado, Dios eterno, pongo en tus manos, Señor, a tus hijos, Señor, los que están por venir y los que están, Señor. Los declaramos en victoria a través de tu palabra y con la poderosa ayuda de nuestro Espíritu de Dios, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, guíanos en esta tarde. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, tomen asiento. Vemos que primeramente dice el Señor, y esta es una frase común: de cierto os digo, o sea, Él, hablando de la verdad, siempre la verdad delante de Dios, del Dios nuestro. El que en mí cree, y está dando un mensaje a los que en mí creen. Las obras que yo hago, Él las hará también. Mire lo que dice: y aún mayores hará, o sea que no conforme a imitarle a nuestro Padre Celestial, dice, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire, entonces nuevamente el Señor se dirige de consuelo a sus discípulos, porque Él les había manifestado que era la hora de partir. Entonces estos discípulos estaban con pesar y tristeza que el anuncio de su partida les había ocasionado. En este caso le dice que la ausencia física del Señor no supondría el final de sus obras milagrosas. Al contrario, queridos hermanos, ellos mismos serían investidos del poder suficiente del Espíritu Santo que el Señor ya había ofrecido ahí en el aposento alto a cada uno de ellos.
Les dijo que obras mayores que las que Cristo había realizado en su ministerio terrenal. En esos momentos ellos todavía no tenían ideas precisas de cuál iba a ser el ministerio del que tendrían que ocupar. Después de la partida del Señor, esto lo encontramos en las últimas palabras del Señor antes de su ascensión, y está en Mateo 28, versículos del 19 al 20. Miren lo que dice el Señor. Hay una orden específica. Dice, por tanto, porque está hablando de esta situación, ir y hacer discípulos en todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¡Qué obra más grande, qué trabajo, qué responsabilidad dio el Señor a esos discípulos que yo me imagino que les pusieron con los ojos abiertos, desorbitados? ¿Cómo vamos a entrar en el mundo a predicar el Evangelio? ¿Cómo vamos a hacer esta obra, gran monumental obra que puso Dios prácticamente en la mesa, los echó a todos, y hacer discípulos en el nombre de Jesús? O sea que Él ya les dijo que no van a hacer lo que los discípulos iban a hacer, sino en el nombre de Jesús. Ya les dio una orden, pero ¿qué? En el nombre de Jesús. Dios mío, sin lugar a duda, una obra de esa magnitud asustaría a cualquier persona. ¿Qué podría hacer ellos en debilidad, desvalidos y lo que es aún más, perseguidos en ese entonces? Eran perseguidos. ¿Cómo se encontraban para despertar a un mundo incrédulo? Imagínense, a fin de que creyesen que su salvación había de venirles por un crucificado. Imagínense, encima más, un crucificado de ese tiempo era un hombre malo, un hombre perverso que era llevado a la cruz. A todas luces parecía una misión imposible, pero aquí el Señor les asegura por adelantado, queridos hermanos, que Él iba a estar con ellos supliéndoles para todas sus necesidades. Y de hecho, cuando todos los apóstoles hubieron muerto, ya era una realidad que el Evangelio se había extinguido por todos los rincones del mundo. Imagínense en ese entonces, solo cuando ellos empezaron, nadie daba un dorrial, un medio, un calé, no daba nadie por ellos, y ellos mismos decían, ¿cómo vamos a ir a hablar a un mundo perverso que lo único que quieren es matarnos? Pero a la muerte de los apóstoles, queridos hermanos, ya había un sinnúmero de cristianos, miles de cristianos podría decir, y por todos los rincones del mundo. La obra de Cristo había de continuar con Él, ya no estuviendo Él físicamente entre los discípulos. Su muerte en la cruz a manos de sus enemigos. No me gustaría utilizar esa frase que dice a muerte de sus enemigos. Podríamos utilizar a manos de la gente ciega, la gente que no podía ver, a quien estaban crucificando, y a la vez se convirtieron en sus verdugos. No podrían paralizar ningún mandato que el Señor había puesto en el corazón de esos discípulos, queridos hermanos. Y a usted, querido oyente que me está viendo a través de las redes sociales, oiga, explique
predique, hable lo poco que sabe de la palabra de Dios y entre, exíjales a que entren a la casa de Dios para que a través de lo poco que sabe pueda tocar un alma y a su vez estar juntamente con usted gozándose de las delicias de lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. Llevaría de regreso al Padre, de donde sería revestido con toda su gloria eterna. Vemos en Juan capítulo 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que aquí el Señor nos está indicando que con el Padre Jehová de los ejércitos Él ya tenía, antes de la fundación del mundo, antes del principio de la eternidad, Él ya tenía una comunión con el Padre. O sea que Él era la misma sustancia del Padre. O sea, lo que nosotros tratamos de entender, que a través de la sabiduría de Jehová nos dio a su Hijo Jesucristo, a nosotros, a la iglesia de Cristo. Y los discípulos no iban a estar solos en su trabajo, sino que el Señor, glorificando, seguiría manifestándoles su ayuda sin límites desde cualquier punto de vista. ¿Por qué? Porque Él es la máxima autoridad y gloria en el cielo. Es importante subrayar, queridos hermanos, este hecho. Cristo no dejaría sin atender a los discípulos en cualquier necesidad. Siempre estuvo esa ayuda oportuna a los cristianos. Hay un versículo que me gusta muchísimo en la Biblia, que hoy me viene a la mente. Cuando los discípulos salían, se fueron solo con una alforja, y el Señor de regreso les preguntó: ¿les ha faltado algo? ¿Han dejado de comer? Quería decirlos, y ellos pudieron contestar que no. O sea que Él nunca los desamparó, queridos hermanos. El mundo impío, perdido en sus pecados, por el cual iba a desplegar todos sus ilimitados recursos para que llegaran a conocerles, porque Él vino por ese mundo impío. Él no vino a salvar a los buenitos, no, hermanos. Estamos equivocados si Dios ha venido a salvar a los santos, a los buenos. No, Él vino por un mundo impío, un mundo lleno de maldad, un mundo bien horroroso, podríamos decir. Él viene a solucionar eso a través de los corazones que el Señor pueda levantar. Pero ¿cómo van a llegar esos hombres a ser levantados si nadie les habla la palabra de Dios? ¿Cómo van a llegar esos hombres siquiera pronunciar? Muchos ni conocen quién es Cristo. Lo único que conocen es llanto, desventura, dolor, soledad, angustia y vicios para desfogar sus pasiones terrenales. Ahora notemos las palabras exactas que el Señor empleó. Empezó con una fórmula bien conocida en este evangelio que dice: de cierto, os digo. O sea, es la mera verdad lo que Él está hablando. O sea, lo que se va a cumplir no va a cambiar. De cierto os digo. Como ya sabemos, era así como el Señor introducía afirmaciones de mucha importancia, y como vamos a ver a continuación, aquí también es así. Entonces, esta frase que hemos escogido de Juan capítulo 14, versículo 12, la vamos a hacer
en 5 partes, o sea, desglosando esas partes. Dice, el que cree en mí, primerito, ¿no? Comencemos por notar a quién va dirigida esta extraordinaria promesa, porque es una promesa hecha a nosotros. Es una promesa hecha por Dios mismo, de sus labios, de su corazón, de la base interior misma del Dios eterno, su bendita misericordia. No era exclusiva de los apóstoles, sino a todos los creyentes en cualquier época. Notamos pues la importancia de la fe que nos une al Señor, transmitiéndonos su vida y su poder, querido oyente. No deja de asombrarnos que Dios haya elegido a cualquier alma humilde que se entrega a Él para ser el vehículo por el cual la gloria y el poder de Cristo va a ser manifestado en este mundo. Él levantaba al más humilde, al indocto, para humillar a los grandes de la tierra. Un alto privilegio sin duda, pero también una enorme responsabilidad. Debemos atesorar estas verdades en lo más profundo de nuestros corazones, porque realmente no vivimos en tiempos para el cristianismo y corremos el peligro de volvernos fríos e incrédulos y duros de corazón en cuanto al poder de Dios y a su respuesta a nuestras oraciones. Serían un poco más difíciles, porque si no estamos en el agrado del Señor, Él se volvería sordo. Así estemos orando todos los días, 3 veces al día, pero si no estamos en humildad, hasta ahí llegó nuestras oraciones, queridos hermanos. Dice el segundo punto: la relación entre el Padre y el Hijo son un modelo para los creyentes. Cuando unos momentos antes el Señor dijo en Juan 14, versículo 10, dijo: ¿no crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace esas obras. O sea que Dios mismo, Jesucristo, obedece a su Dios Padre, a Jehová de los ejércitos, a su Padre. Dice: yo hago las cosas que mi Padre me manda. Mire la obediencia del Padre a su Hijo. Esa es relación, esa es armonía. Eso es civilización. Muchas veces no hacemos caso ni a nuestros padres, peor al Señor, porque no lo vemos, porque no lo palpamos, porque estamos vacíos. No debemos entender que Cristo se comportaba como una máquina que hacía exactamente todo lo que le decían. Él era consciente y de manera totalmente voluntaria usaba sus propios labios para hablar las palabras que el Padre le había dado, y del mismo modo empleaba sus manos para realizar sus obras. Y esto, queridos hermanos, es muy importante para nosotros, porque esta relación entre el Padre y el Hijo establece un patrón de cómo debe ser nuestra relación con Dios. Nos da un ejemplo, queridos hermanos. Por eso cuando ahora dice el Señor: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. O sea, esta persona también las hará. No está pensando en una especie de robot que Cristo usa para realizar deseos, no, sino que la obediencia, queridos hermanos, la fe en cada uno de nosotros crea un poder interno para obedecer lo que el Señor ha puesto como estatutos a cada uno de
tierra. Por el contrario, implica la plena participación del creyente rendido a Cristo. Eso implicaría que el creyente pedirá en el nombre de Cristo, aunque evidentemente será Cristo quien realiza las obras. Yo lo haré, dice el Señor. En Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Miren lo que quiere decir esto, hermanos, que el Señor, siendo Dios, no quería la gloria para Él. Él sacaba fuera demonios y decía: calla. A los demonios le reconocían a Él y les decía a los demonios: calla. Él no quería la honra y la gloria para Él, sino la gloria para el Padre. Todo lo que Él hacía para mi Padre sea glorificado. Y nosotros tenemos esa enseñanza que el Señor nos ha dejado. Todo lo que hagamos, todo el esfuerzo que hagamos, no es para el hermano Rey, no es para el hermano Atlántida, no es para la iglesia de la misericordia de Dios, es para Dios. A Él es la gloria, la honra. Nosotros desaparecemos y desapareceremos en algún momento. Todo lo que queda aquí es para Él, para su honra y su gloria. Si esto lo hacía su Hijo que vino, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire, otro aspecto importante que notar es que para disponer del mismo poder del Señor sería necesario una plena dependencia de Él. Depender de Dios, depender de Él, no creer en nosotros mismos. Si nosotros creemos en nosotros mismos, vamos a fracasar. Pero si dependemos de Él, Él va a ser nuestra soga, nuestro sustento, nuestra roca. Sería necesario una plena dependencia de Él, del mismo modo que el Hijo dependía del Padre. Tenemos ese ejemplo grandioso. Desgraciadamente, nuestra anhelada independencia nos aleja de su poder. Porque somos ciegos por naturaleza. Vamos a escoger lo malo, queridos hermanos. Solo en una comunión íntima con Él es posible que su poder fluya a través de nosotros y contagiar a los que hablamos 2 o 3 palabras de Dios. Ahí serán tocados sus corazones. El tercer punto dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Aquí encontramos una prueba que garantiza la fe genuina. Mire, leímos en nuestro texto base, dijo: las obras que yo hago, Él las hará también. Entonces esa fe es la que nos garantiza que Él es el que va a ser, el que cree en mí, cree las obras que yo hago y Él las hará también. Esto quiere decir, en primer lugar, que aquel que de verdad ha creído en Cristo actuará como Él. ¿Por qué? Porque se refleja el amor que tú le tienes al Padre y Él, en gratificación a ti, se reflejará en tu modo de vivir, en tu alma, tu espíritu, y te vestirás de gala delante de los ojos impíos. Sí, queridos hermanos, las obras de poder, pero no prestamos apenas atención al carácter de Cristo. Buscamos el poder de Cristo para realizar sanidades u otros milagros portentosos, pero apenas nos interesamos en imitar su carácter. Tendríamos que analizar el comportamiento de nuestro Padre Celestial cuando
estuvo aquí en la tierra y empezó su ministerio. Su justicia, su amor, santidad, compasión, queridos hermanos. Ya la compasión en este tiempo, la compasión, la ternura se ha perdido, hermanos. No hay compasión, hermanos. Matan por matar, por ver caer. Ternura, peor, hermanos. Por otro lado, está bien clara la promesa de quienes creerán en Él, realizarán obras como las suyas, en clara relación con los milagros. Y está fuera de toda duda en que la iglesia primitiva se realizaron milagros similares a los de Cristo, tal como vemos a lo largo de la historia de los hechos de los apóstoles. Se nos dice que el ministerio de los apóstoles fue acompañado de este tipo de evidencias, puros milagros. En 2 de Corintios capítulo 12 dice: con todo las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros, y toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Está hablando en general. Esto lo encontramos, como lo digo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. Ahora nos vamos al cuarto punto de nuestra enseñanza. Y aún obras mayores hará. Eso quiere decir que las obras que el Señor hizo también serán nuestras obras. Por eso hemos titulado nuestras obras grandes, porque todo lo que hace el Señor Jesús es grande, y todo lo que nosotros haremos también será grande, queridos hermanos. Eso no lo duden. El ministerio de Cristo a su paso por el mundo fue una enorme bendición para miles de personas que sufrían bajo el azote de terribles enfermedades. Él curó enfermos de todo tipo, resucitó muertos, incluso dio de comer a multitudes hambrientas, queridos hermanos. Todo este impacto, todas estas cosas que sucedían, todo fue tremendo, queridos hermanos, y no tardó en traspasar las fronteras de Israel. Pero ahora Cristo afirma que sus discípulos harían obras mayores, nuestras obras mayores, como titulamos nosotros esta enseñanza, que las suyas. ¿Cómo debemos entender esta afirmación, queridos hermanos? Porque ahí está en la palabra esta bendición. Es difícil pensar que estas palabras deban ser aplicadas principalmente a los milagros de los apóstoles. Hicieron después de la ascensión del Señor. En este sentido es difícil ver cómo ellos pudieron superar las obras de su Maestro. Por esa razón debemos, queridos hermanos, pensar en obras mayores. Obras mayores, queridos hermanos, la que estamos hablando en esta enseñanza, de otro tipo. Recordemos las palabras del Señor cuando en Capernaum le presentaron a un paralítico. ¿Qué es más difícil en Marcos capítulo 2 versículo 9? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levanta, toma tu lecho y ándate? Evidentemente los escribas a los que les hizo esta pregunta no dudaban que el Señor tuviera el poder para sanar al paralítico. Pero otra cosa muy diferente, queridos hermanos, era perdonar sus pecados. Él tenía ese poder de perdonar los pecados, y Él tiene y lo seguirá teniendo por los siglos de los siglos
el poder de perdonar todo lo que nosotros hagamos y seremos perdonados si creemos en el nombre poderoso de Jesús. Otra cosa era diferente perdonar los pecados. Esto estaba muy por encima de las posibilidades de cualquier hombre sobre la tierra. En otra ocasión, después de haber sanado a un paralítico en el estanque de Betesda, cuando se encontró de nuevo le dijo, y escuche bien lo que le dijo el Señor a este paralítico que estaba ahí en Betesda. Cuando se encontró de nuevo con él, le dijo, mira, has sido sanado porque el Señor lo sanó. ¿Qué le dijo hoy? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Miren qué palabras que son unas solemnes delante del Dios eterno. Le dice, mira, no peques más para que no te vengan alguna cosa peor. O sea que el Señor sana, te perdona, hace lo mejor para ti, pero a la vez también te advierte, dice, has sido sanado. Anda, pórtate bien, no peques más, no vuelvas a hacer lo mismo. No te venga alguna cosa peor. O sea que el pecado te va a llevar a la esclavitud. Así haya obrado el Señor con misericordia si tú persigues. Deducimos por lo tanto que había algo mucho peor que una enfermedad de larga duración como tenía este paralítico, como la que padecía aquel hombre, y eso tenía que ver con las consecuencias eternas del pecado, de sus pecados, su advertencia muy seria y solemne, que esta iglesia lo está haciendo muy seguido, porque nos basamos en tres aspectos fundamentales de nuestra doctrina, como son confrontando al pecador, exponiendo a la ley de Dios por la palabra para traerlos a Jesús, exaltando al Creador, que todas las cosas son por Él, para Él y por su gloria, queridos hermanos, y promoviendo la santidad, vivir conformidad a Cristo, peleando y defendiendo nuestra santidad. Continuemos. Cuando los 70 discípulos que el Señor envió a predicar regresaron a Él, estaban muy felices viendo el resultado de su trabajo. Pero el Señor les dijo, en Lucas capítulo 10, versículo 20. Yo quisiera, los que tienen Biblia, subrayen esto, porque esto es hermoso, hermano. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 20, dice, no os regocijéis de que los espíritus se sujetan. ¿Por qué? Porque cuando los apóstoles fueron, hasta los espíritus les nombraban, les tenían miedo y salían disparados. Por eso ellos solo con la sombra mandaban y echaban fuera demonios. Pero el Señor les da una advertencia, hermanos. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 20, dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¡Santo Dios! O sea que cuando nosotros tenemos ese nombre nuestro en el libro de la vida escrito en el cielo, tenemos el poder de Dios, podemos echar fuera demonios, podemos levantar muertos, podemos sanar, pero siempre y cuando nuestro nombre esté ahí, juntamente con Él. De eso se trata, hermanos. Es decir, mucho más importante que disfrutar de cierta autoridad sobre los demonios, estaba el hecho de la salvación eterna de las almas. Y eso es a lo que les invito a cada uno de ustedes, a acariciar esa vida eterna de sus almas, queridos hermanos.
A raíz de todo esto podemos decir que la vida del hombre son más importantes las cuestiones espirituales que las físicas, queridos hermanos. ¿Por qué? Del mismo modo que la eternidad siempre es más grande que el tiempo, aunque con mucha frecuencia a nosotros no nos parece así, porque nuestra mente es finita. Iluminar un alma ciega para que entre en el camino de la salvación eterna siempre será más importante que devolver la vista corporal a un ciego, hermanos. Esto es mejor, iluminar a un alma ciega que entre en el camino de la salvación eterna será siempre más importante que devolver la vista corporal a un ciego. Llévese eso en su corazón. Además, todos los milagros que el Señor realizó sobre cuerpos enfermos tuvieron un carácter temporal. Eso fue superficial, sí. Grandioso el milagro. Fueron sanados de su cáncer. Pero a la postre cumplieron 80 años y ¿qué? Murieron. O sea, fue temporal. Los muertos que resucitó volvieron a morir. Los leprosos a los que sanó, sus cuerpos quedaron fielmente depositados en los sepulcros para ser comidos por los gusanos, queridos hermanos. Todas aquellas generaciones que se benefició del poder, de la poderosa unción de sanidad de nuestro Señor Jesús, murieron. En cambio, el milagro que produce la salvación es permanente y de efectos increíblemente más amplios, porque es espiritual. El gusano que nunca muere es infinitamente más intolerable que el cáncer, igual que el fuego que nunca se apaga y arde más que la fiebre. En Marcos capítulo 9, versículo 44 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Está hablando del infierno. Allí sí hay un gusano que nunca muere y va a corroer todo lo que queda de su alma pervertida, de su alma engañosa. Ahí sí va a quedar, y el fuego nunca se apaga en Marcos capítulo 9, versículo 44. Entonces, salvar a un alma de esos males siempre será una obra más grande, hermano, porque será eterna. No es mejor salvar, resucitar a un muerto, porque con el tiempo morirá de nuevo. Si usted sana a una persona de un cáncer, algún momento va a llegar su hora de irse de la tierra y morirá. Pero si usted salva a un hombre por medio del poder del Evangelio, su alma vivirá eternamente, querido hermano. Entonces su obra será inmortal, querido hermano. Eso quiero decir. Salvar a un alma de esos males siempre será una obra más grande. Y en este sentido bien podemos decir que desde la ascensión y glorificación del Señor al cielo, sus discípulos han hecho obras que su Maestro no hizo durante su ministerio terrenal. Pensemos en algunas de ellas. La obra más grande que un discípulo de Cristo puede realizar es predicar el Evangelio a los perdidos a fin de llevarlos a la vida eterna. Y esto no se pudo realizar hasta que Cristo murió por los pecadores en la cruz y resucitó para su justificación. Por lo tanto, habrían de ser sus discípulos los que llevaron las buenas nuevas de salvación
que Cristo había ganado para los perdidos después de su ascensión. Notemos en las innumerables multitudes que se reunían en ocasiones alrededor del Señor. Lo hacían para ser sanados, para escuchar sus enseñanzas. Pero en ese contexto no encontramos llamamientos claros para que se conviertan o la promesa de que sus pecados iban a ser perdonados, hermanos. Por eso, pero este sí fue el mensaje central desde la primera predicación apostólica en Jerusalén. ¿Qué les dijo? En Hechos capítulo 2, versículo 38 está. ¿Qué empezó diciendo, hermano? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. No es cosa vana, no es nada made in China, made in USA, no. Es el don del Espíritu Santo de Dios que ayornará su vida en adelante. En relación con lo anterior, vemos a través del libro de los Hechos de los Apóstolos que el número de convertidos que se añadirían a la iglesia iba en aumento. Por ejemplo, después de la primera predicación de los apóstoles, Pedro se convirtieron 3,000 personas que fueron añadidas a la iglesia. Lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice su palabra. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y un poco después ya no eran 3,000, eran 5,000. Miren Hechos capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, o sea que la palabra es la que transforma, no es las cosas, la fanfarria, no es los espectáculos, la palabra de Dios. Pero muchos de los que habían oído palabra creyeron en el número de varones, que eran como 5,000. Por eso, queridos hermanos, el Señor en otro día que estaba predicando aquí, el Señor me habla al oído, diles, dice, que no se preocupen de los asientos vacíos, preocúpense en que cuando esté lleno esos asientos, ustedes tengan donde sentarse. Y ahora les declaro esas palabras del Señor. No os preocupéis de los asientos vacíos. El Señor dice, preocupaos de ustedes tener asientos cuando la iglesia se llene. Santo es el Señor. Este crecimiento del número de discípulos nunca había conocido durante el ministerio terrenal de Cristo. Eso pasó a través de su muerte. Y él fue el producto de la predicación apostólica, guiada por supuesto por el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no había sido enviado sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto está en Mateo capítulo 15, versículo 24, dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y con gracia también para los gentiles. Mientras que en el tiempo de los apóstoles, siguiendo las instrucciones del Señor, el Evangelio se difundió en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, y ahí entramos nosotros. Miren Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, alcanzando a nosotros los gentiles. O sea que tenemos que ser fieles testigos del Señor. Lo poco que sabemos, hablar a las personas para que vengan a los pies del Señor. Por lo tanto, hubo una mayor extensión geográfica y étnica por esta situación. Todo esto que acabamos de considerar queda reflejado claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí encontramos un marcado énfasis de la evangelización del mundo, y en algunas ocasiones vemos la realización de milagros que habían de servir para probar el carácter genuino del Evangelio y acreditar a sus mensajeros. Podemos decir, por lo tanto, que los milagros en el ámbito físico están subordinados a los ámbitos de los milagros espirituales, queridos hermanos. No puede haber duda que si la Iglesia del Señor ha influido en el mundo como lo ha hecho, no ha sido básicamente por su poder para sanar enfermos o echar demonios, sino por el anuncio del Evangelio, que es el poder de Dios, que transforma vidas y garantiza una vida eterna. En todo caso, debemos notar la increíble misericordia del Señor. En todas partes que prediquemos, en todas partes que usted escuche la predicación, usted va a notar si es un hombre o mujer de sensibilidad espiritual, usted va a notar la misericordia del Señor que ha reservado para sus siervos. Tan gran privilegio, queridos hermanos, que tenemos los llamados cristianos. Debemos darle siempre gracias y tomar conciencia de que estamos inmersos en grandes cosas de alcance eterno y divino. Si Dios nos ha preparado para hacer grandes cosas para Él, cosas que evidente el mundo no considera grandes, pero que desde la perspectiva divina lo son, debemos estar seguros de que esto es así y de que esta misión que el Señor nos ha encomendado, tenemos todos los recursos necesarios para realizarle, aunque con frecuencia nosotros nos sintamos débiles y fracasados. Y el quinto y último punto dice: porque yo voy al Padre. Ahora bien, no olvidemos que estas obras mayores tenían como propósito demostrar la unidad entre el Padre y el Hijo, puesto que fueron hechas una vez que el Hijo fue glorificado junto al Padre. Porque yo voy al Padre, dice. Por lo tanto, estas obras hechas en su nombre probaban que Él estaba junto a los discípulos a través de la misericordia dada al Hijo por medio del Padre. En Hechos capítulo 3, versículos del 13 al 16, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios nuestro, padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El 14, mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que os diese un homicida. 15, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 16, y por la fe en su nombre a este que vos veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia
de todos vosotros. Y por otro lado, esta es otra de las razones por las que todo el poder de Cristo estaría a disposición de los creyentes. Cuando digo creyentes, quiere decir que creemos en Jesucristo. No olvidemos que mientras Cristo vivía y estaba de visita en la tierra, no podría estar más en un sitio a la vez, aunque es cierto, en ocasiones Él hizo muchos milagros a distancia. Cuando sanó al hijo de oficial, usted lo puede leer en Juan capítulo 4, versículo del 46 al 53. No lo pusimos en pantalla porque es una historia bonita, a la cual yo invito para que ustedes lean en sus casas. Esto está en Juan capítulo 4, versículos del 46 al 53. Él sanó a distancia. Y otra sanación a distancia también fue: Jesús sana al siervo de un centurión. Usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 7, versículos del 2 al 10. Pero ahora debemos entender que Él ascendió al cielo y ahora puede atender nuestras oraciones de millones de creyentes por todo el mundo de una manera simultánea. Él es Dios, queridos hermanos, pero sobre todo la verdadera importancia de la glorificación del Hijo radicaba en que este hecho implicaba la consumación de su obra de salvación para todo el género humano, hermanos. Y cuando digo todo el género humano, está incluido todos los habitantes de la tierra, con sentido común. Eso permitía también que Él pudiera enviar su Espíritu Santo a quienes creerán en Él, inaugurando de ese modo una nueva realidad nunca conocida en este mundo. Si no hubiese sido glorificado, tampoco podría haber enviado su Espíritu. En Juan capítulo 7, del 38 al 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire lo que dice el Señor. Y en el 39 dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, Él tenía que subir para enviar a su Espíritu a nosotros, hermanos. Ahora el Espíritu Santo está en los creyentes, vive con ellos y les da el poder. O sea, está con nosotros, nos da el poder, siempre y cuando cumplamos el primer objetivo que dice el Señor: al que creyera en mí. ¿No? Y este poder y su triunfo es sobre todas las fuerzas del mal. Hemos puesto en esta noche todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros, delante de nosotros. Ya es cuestión de la fe, cómo está actuando en ustedes o qué actitud tienen ustedes con las cosas espirituales para apoderarnos de nuestras obras mayores. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Todo depende de cómo está nuestra relación con Dios. Amantísimo Señor y Padre, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. Gracias por tu misericordia una vez más. Te lo pedimos, Padre, guíanos, Señor. Y en tus manos nos entregamos, Señor.
para que a través de tu voluntad y tu guianza, Señor, cada día seamos más buenos y perfectos, Señor, conforme a Cristo. Tennos paciencia, amado Señor. Amén, Señor. Amén.